Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. De la serie del libro de Hebreos, vamos a ver los primeros 3 versículos del capítulo 11. Solamente esa parte nos vamos a detener en el día de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al versículo 3. Hebreos 11, del 1 al 3. Si a alguien le está faltando también el bosquejo del día de hoy, aquí adelante hay algunas copias que usted tiene, si quiere puede agarrar. No sé si allá al fondo todavía quedan también. Usted puede agarrar alguna copia si le está faltando. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 11, versículo 1 al versículo 3. Vamos a leer y luego vamos a orar encomendando este tiempo a la gracia del Señor. Hebreos 11, el 1, lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos nuevamente. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos estás dando, el gozo de poder estar con nuestros hermanos, la comunión, el evangelio, alabanzas que exaltan tu nombre, la lectura, el servicio de ofrendas, todo ha sido precioso lo que nos has dado. Te ruego ahora por el tiempo de tu palabra, la exposición bíblica, que nos guíes, que dirijas este tiempo, que nos des un buen entendimiento para comprender bien las verdades que van dando este texto junto con sus implicaciones, poder ser persuadidos y creer en ellas y ponerlas en práctica en nuestra vida para que sea de provecho para nuestras almas. Señor, guía todo este momento, dame entendimiento para poder explicar correctamente este pasaje y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es La naturaleza de una fe perseverante. La naturaleza de una fe perseverante. Se cuenta la historia de 2 amigas pequeñas, como usted puede conocer, ¿no? Que estaban discutiendo estas amigas. Hoy justo estaba ahí intentando pacificar a algunas amigas que estaban medio enojadas. Estaban ahí medio entre ellas enojadas. Bueno, también acá había 2 amigas que estaban medio discutiendo acerca de quién había llevado más cosas ese día al colegio. Una le decía a la otra: mirá, yo tengo en mi mochila un alfajor y un chupetín, le decía. La otra le muestra en sus manos la misma cosa a su compañera. Pero dice: ah, no, yo traje más. Yo tengo más que vos. Yo tengo 2 alfajores y 2 chupetines. La amiga la mira así como reprochando y diciéndole: no es cierto. Ahí en la mano tenés nomás un solo alfajor y un solo chupetín. Bueno, la respuesta de su amiga no se hizo esperar. No tengo solo un alfajor y un chupetín, porque mi papá me prometió que esta tarde, cuando llegue del trabajo, me va a traer otro alfajor y otro chupetín. Tal era la fe de esta niña que ella ya contaba en su propia cuenta con algo, incluso antes de haberlo recibido. ¿Por qué cuento esto al comenzar el sermón? Porque justamente de lo que vamos a hablar es de la fe. Esa virtud que nos hace confiar en el Señor, no solo respecto a aquellas cosas que están a nuestra vista, sino para esperar también con certeza lo que todavía no vemos, pero que Él nos ha prometido que nos va a dar. Sin dudas, confiar cuando todo viene bien no es complicado, cuando algo que vemos o cuando algo marcha perfecto. Pero cuando las cosas se complican en nuestra vida y vienen tiempos de aflicción, como diríamos nosotros, ahí es otro cantar. Ya mantener la confianza no es tan sencillo, y mucho menos es sencillo perseverar. Por eso, en este
clase de momento, es necesario recordar que se requiere de una fe especial para perseverar en el camino, en los momentos cuando estamos siendo tentados a bajar los brazos. Y digo que es una fe especial porque no se compara con otras clases de fe que a veces se puede tener. Es una fe distintiva porque tiene algunas características que la diferencian de otras clases de fe. Es este tipo de fe que se habla en todo este capítulo. Es una fe que persevera, una fe perseverante, que no se detiene ni desaparece cuando las situaciones de la vida se vuelven dolorosas. ¿Por qué? Porque está anclada a alguien que nos ha prometido que nunca nos dejará, sino que nos sostendrá hasta el fin. Ese alguien es el Señor, nuestro gran sumo sacerdote del que venimos hablando ya durante toda la carta de Hebreo. Él, como hemos visto, es digno de confianza y por lo tanto nuestra fe espera solamente en Él. Estas verdades son algunas de las que el autor de la carta va a transmitir, no solo en el comienzo de este pasaje, sino a través de todo este capítulo 11 de Hebreos. El autor ve necesario recordarle a estos hermanos que si bien considera que ellos no son, como vimos la vez pasada, ellos no son los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así lo dijo anteriormente, ¿se acuerdan? Pero si bien él considera que ellos son de esta clase de personas que tienen fe, esa fe que los iba a hacer perseverar tiene una naturaleza distintiva y que ha sido la misma en un sentido que han abrazado miles y miles de creyentes fieles ya desde el Antiguo Testamento para poder perseverar hasta el final. O dicho de otra manera, sin esta clase de fe no se puede llegar a la meta. Por eso es tan necesario para la vida del creyente, sea que haya pertenecido al antiguo pacto, como las personas que vamos a mencionar en los siguientes textos de este capítulo, como también para estos creyentes que eran parte ya del nuevo pacto. Para todos era necesario esta clase de fe. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda, sea quien sea la persona que pertenezca al pacto que sea, siempre para poder perseverar hasta el fin, requerían esta clase de fe. Hoy vamos a empezar a recorrer un texto, tal vez de los más conocidos, de los más leídos, aprendidos y amados de toda la Biblia por los cristianos de toda la historia. Es uno de los textos que más la gente ha amado. Mi intención no es solo que lo puedas comprender bien a estos pasajes, sino persuadirte por medio de los sermones de este capítulo a que puedas mantener firme tu confianza en el Señor en todo tiempo, incluso en los momentos cuando la duda y el dolor quieren apresarte. Estoy seguro que los principios que voy a exponer en este capítulo van a ser de mucha bendición, de mucho consuelo y fortaleza para tu vida, tal como lo fueron en su momento para la audiencia original de esta epístola. Por eso es que te animo entonces a seguirme con atención. Hay mucho para ver que seguramente va a impactar a tu vida. El tema del sermón es el siguiente: la fe que persevera tiene una naturaleza distintiva. ¿Cómo es? Bueno, el pasaje nos brinda 3 características. Vamos a verlo juntos, ¿les parece? Vamos a ver el primero. La primera característica es que es una fe segura de lo que espera y convencida de lo que todavía no ve. Repito, la primera característica es una fe segura de lo que espera y convencida de lo que todavía no ve. El texto comienza en una declaración muy enfática, que prácticamente lo sabemos de memoria, pero la leemos nuevamente. Dice, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si bien es una frase que casi todos conocemos de la Biblia, probablemente algunos todavía no se han puesto a pensar con detenimiento para entenderla en profundidad. Así que vayamos por partes para poder entonces hacer un estudio que permita sacar el mayor provecho posible para nuestra vida espiritual de lo que aquí el autor le está diciendo a su audiencia original.
Lo primero a notar es el contexto en el cual se escribe este pasaje, la ubicación, ver un poquito sobre este capítulo. Muchos eruditos dicen que podría haber sido lógico que después de haber finalizado el capítulo anterior, hablando, ¿se acuerdan?, tanto de los peligros de abandonar la fe, como del ánimo que recibimos por no hacerlo ante la inminencia del regreso de Cristo, el haber continuado con las exhortaciones a perseverar que se dan en el capítulo siguiente, o sea, en el 12, hubiera sido lo más lógico. De hecho, si hacemos, y si le parece podemos hacer, usted tiene su Biblia abierta, si usted hace conmigo ahí como una lectura, se va a dar cuenta que hasta parece que va fluido, como si sacáramos el capítulo 11 y solamente termináramos de leer el 10 y arrancaríamos con el 12, cierra, fíjense, lea conmigo, versículo 39, capítulo 10, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si usted lo lee sin tener el 11, ve que hasta pareciera que como que está perfecto, ¿no? Ahora, si esto suena así también, ¿por qué entonces se escribe este capítulo aquí 11 intermedio? ¿Por qué está aquí este pasaje aquí en el medio, como vamos a empezar a ver hoy? Bueno, porque justamente antes de avanzar con las exhortaciones que el autor va a dar en el capítulo siguiente, en el 12, hace falta de alguna manera como abrir un gran paréntesis donde el autor busca dejar algo bien en claro antes de avanzar con las exhortaciones que veremos después. Que si bien él confía que el grupo al que le escribe pertenecen a los que tienen fe para preservación del alma y por tanto entonces puede exhortarlos a que perseveren, entre medio él ve necesario decirles que justamente no pueden dejar de hacerle notar que esa fe que los va a llevar a perseverar no es cualquier tipo de fe, es una fe distintiva. Él dice: yo sé que ustedes son de los que creen, no de los incrédulos. Ustedes son de los que creen para preservación del alma, por eso puedo decirles, voy a exhortar que sigan adelante, que abandonen el pecado, pero antes aclarándoles de que cuando digo que son de los que tienen fe, no estoy diciendo de una fe cualquiera, de cualquier tipo de fe, sino una fe en particular. Y esa es la fe que Él quiere que ellos conozcan. Ve preciso darle indicaciones tanto de la naturaleza peculiar de esa fe, como hace en este pasaje, como luego, a partir del 4 en adelante, mencionar ilustraciones vívidas de otros creyentes que la Biblia presenta, como para que estos hermanos no piensen que esta fe de la cual está hablando era algo solamente disponible para un grupo como selecto, como muy especial, muy reducido, que puede tener esta clase de fe, sino que justamente esta fe está disponible para todos aquellos cristianos que buscan andar en ella. No es algo que solamente lo ha vivido, como vamos a ver adelante, Abraham o Moisés o Sara, sino que es una fe que también puede vivir Sergio, Cristiano, Gustavo, porque está disponible para todo cristiano. Así que eso primero, como una primera observación. Lo segundo que es importante es aclarar qué tipo de fe el que se está aquí refiriendo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué tipo de fe? La fe no es fe. Bueno, ¿por qué digo que hay diferentes tipos de fe? Bueno, si miramos con atención en el Nuevo Testamento y usted lee, y si usted es así alguien de habituarse a leer el Nuevo Testamento, va a encontrar muchas veces la palabra fe, pero no siempre utilizada de la misma manera. Es de acuerdo al contexto de lo que usted está leyendo que va a entender el sentido en el cual se usa la palabra fe. Por ejemplo, a veces usa la palabra fe referido al contenido de una doctrina que se le enseña a otros. Por ejemplo, Gálatas 1:23 dice ahí, hablando de Pablo, solamente oían decir, hablando de Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Ven? Aquí no está hablando de fe como virtud, sino de la fe de una enseñanza, de una doctrina, de algo que él antes no quería y que ahora sí abrazaba y de la cual entonces le estaba predicando.
En otro caso, por ejemplo, se la menciona la fe como en medidas de acuerdo a la gracia que Dios le da a cada uno para el uso de un don personal que uno tiene. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 6, ella se habla conforme a la medida de la fe. En ocasiones se lo hace en el contexto del ejercicio de la fe en Cristo, para que entonces el pecador pueda recibir por medio de ella la justicia del Hijo de Dios a su propia cuenta. Esto lo hemos visto con mucha claridad, por ejemplo, cuando estudiamos Romanos capítulo 3, versículo 22, hablando de la fe como el medio por el cual el pecador se atribuye sobre su propia cuenta la justicia perfecta de Cristo. También incluso se habla a veces de la fe como una virtud que viene por medio de oír la palabra, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 10, versículo 17. Y así tenemos otros casos. Ahora, en el caso de nuestro pasaje, creo que el énfasis pasa por otro lado. Lo que se trata aquí, al hablar acerca de fe, es transmitir en el sentido de la confianza que el creyente pone en las promesas de Dios. O sea, cuando acá habla de fe, habla de esa confianza que ponemos en algo que Dios nos promete y que nos lleva entonces a perseverar, sea cual sea la situación que se está viviendo. Es en ese sentido, por eso digo que en este caso, la fe de la cual está hablando es una fe que persevera, confía en algo que Dios le dice y por lo tanto sigue, persevera. Por eso hablábamos en el capítulo 10, al final del 39, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Son de los que tienen fe y por lo tanto siguen adelante. La fe entonces en este caso se presentará como un elemento esencial para que un hijo de Dios pueda obrar en obediencia a lo que el Señor quiere de su vida. ¿Qué sería lo contrario a ese tipo de fe? Bueno, sería dudar del Señor, dudar de sus promesas, pero eso evidentemente no es lo que se espera de cristianos verdaderos. Un comentarista muy antiguo hace la siguiente afirmación en cuanto a este concepto. Escuche, dice, el uso del concepto fe por parte del autor de la carta debe ser entendido primordialmente en el contexto del capítulo 11 de su epístola. Los héroes de la fe que se van a mencionar luego tienen una cosa en común. Ponen su confianza total en Dios. A pesar de todas sus pruebas y de sus circunstancias difíciles, ellos triunfaron por su confianza en Dios. Para el escritor, tener fe es apegarse a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel al Hijo de Dios. Si consideramos el capítulo 11 dentro del contexto de Hebreos, se evidencia la intención del escritor de contraponer la fe al pecado de la incredulidad. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 12, él ha dicho, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Luego capítulo 3, versículo 19, hablando del pueblo de Israel que quedó y murió en el desierto, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y luego en capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos, al pueblo de Israel del desierto, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Finalmente este autor dice, frente al pecado de caer y apartarse del Dios viviente, el escritor coloca directamente la virtud de la fe. Los que se niegan a poner su confianza en Dios son destruidos, pero los que creen son salvados, como vimos en capítulo 10, versículo 39. Así que estos son como conceptos preliminares para entender qué está queriendo utilizar acá. Ahora, una vez aclarados estos asuntos preliminares, podemos avanzar en la declaración del pasaje y analizar entonces estos textos. Por un lado, se nos afirmaba que la fe es la certeza de lo que se espera. El término certeza aquí en el griego es hypostasis. En el original da la idea de una seguridad o confianza interior provocado por algo con lo que uno puede contar porque entiende que no puede ser de otra manera. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, a modo de ilustración para entender qué está diciendo aquí.
Esta mañana, por ejemplo, como todas las mañanas, pero esta mañana me levanté y tenía la certeza de que el sol iba a salir. Tenía esa certeza. ¿Por qué tenía esa certeza? ¿Por qué usted quizá también tenía esa certeza, aunque no lo pensó? Porque el sol sale todas las mañanas. Siempre es así. Es lo que esperé que acontezca y por ende tenía seguridad de que así iba a ser. Ahora, con este ejemplo en mente, podemos decir lo mismo pasa con lo relacionado a Dios y a las promesas que nos ha dado. Tenemos confianza de recibir lo que esperamos. Entonces, fe en un sentido es tener confianza sólida de algo que esperás porque ciertamente va a acontecer. ¿Se entiende? Pero también se nos dice que fe no solo es la certeza de lo que se espera, sino la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción en el original, la palabra sustantivo elenjos, es una palabra que indica certidumbre mental, el convencimiento de algo. Pero no solo eso, sino un convencimiento que produce un efecto en la vida del que se persuadió que la realidad es tal como la ha comprendido. No hay muchos casos de utilizar esta palabra en su formato sustantivo en el Nuevo Testamento, pero sí, por ejemplo, en su variante verbal, la misma palabra pero en forma de verbo, de acción, podemos verla, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 15. Fíjese ahí conmigo. Dice ahí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solo. Este repréndele es la versión en verbo, elenjos también, que es la idea de qué cosa, de llevar a una persona que está haciendo algo malo a que se dé cuenta que lo que está haciendo está mal, para que entonces ¿qué haga? Ese convencimiento produzca un cambio. En este caso aquí en Mateo 18:15, ¿cuál sería ese cambio? Que se arrepienta. Si la persona está pecando, le haces entender que está pecando para que entonces deje de pecar y se arrepienta. ¿Ven? Es un convencimiento de algo que lleva a un cambio a partir de lo que uno se ha convencido. ¿Se entiende? Bien. Pero lo más significativo de todo, eso era en Mateo 18, pero aquí lo más significativo es que en este caso la clase de convicción mental se dirige, fíjense a qué cosa se dirige. Volvemos a nuestro texto. ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. Muy interesante, porque a veces convencerse de algo que uno ve, bueno, dentro de todo es sencillo. Si yo te digo, aquí hay una guitarra, vos te convencés fácil porque la ves a la guitarra, ¿no? Eso es fácil. Pero aquí me están diciendo que soy convencido y por lo tanto mi actitud cambia de algo que no veo. Ahora, ¿hay situaciones en la vida en las cuales normalmente nos convencemos de algo que no vemos? Bueno, sí, muchas veces. Un ejemplo para ilustrar este concepto. Cuando tenés hambre, ¿qué es lo que haces? Buscas algo para comer, ¿no? Algunos buscan más que otros, pero normalmente las personas cuando tienen hambre buscan algo para comer. ¿Por qué buscan algo para comer? ¿Por qué cuando tenés hambre, no sé, caminás o saltás? ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera estás convencido de que ese alimento, sea cual fuere, va a saciar tu apetito. De alguna manera te has convencido de eso, entonces por eso vas a buscar a la heladera o a donde sea y agarras algo y comes, porque sabes que eso calma tu hambre. La pregunta es, ¿vos ves el proceso de digestión en el interior de tu panza? No, a veces sentí el ruido nomás, pero ver no lo ves. Ahora, aunque no lo ves, lo haces igual. ¿Te hace falta verlo? No. Cuando eras pequeño probablemente alguien te enseñó que comer soluciona el problema del hambre, ¿no? Tu mamá cuando lloraba te metía la cuchara, ¿no? Y te calmaba el llanto.
Y has aprendido entonces de ese momento que comiendo se calma el hambre y desde ese momento hasta acá siempre se ha cumplido, aunque tal vez nunca estudies en toda tu vida cómo es el proceso digestivo por el cual los alimentos logran satisfacer esa necesidad. Tal vez nunca lo estudies, pero no te hace falta. En este caso no necesitas verlo para estar convencido y por eso con confianza y todo te alimentás. Bueno, algo similar acontece con la fe de la que estamos hablando. Tiene una convicción mental profunda acerca de algo que lo lleva a actuar de cierta manera, aunque sus sentidos no le sirvan para percibirlo, para verlo, no le hace falta. En este caso, de lo que está convencido es acerca de las promesas que Dios ha hecho en cuanto a la salvación actual que ha recibido y a la esperanza de la vida futura gloriosa que se le ha prometido como herencia. En eso hay fe. Ya lo hemos visto hace muy poquito, ¿se acuerdan? Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y ahí hablamos de plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A partir de esa plena certidumbre de fe, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Cómo alguien puede estar convencido de eso si no lo puede ver? Bueno, no es difícil de responder eso. Pensemos en todas las promesas de Dios. ¿Hay alguna que Él en el pasado no haya podido cumplir? ¿Hay alguna promesa? ¿Hay alguien que pueda decir, Dios en el pasado prometió algo y no lo cumplió? No. Todo lo que Él dijo que haría, lo hizo. Incluso cuando prometió cosas que a simple vista nos parecían naturalmente imposibles. Como que, por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, tuviera un hijo siendo estéril e incluso ella ya siendo anciana. Dios prometió que iba a pasar y pasó. Y es muy interesante y lo vamos a ver en su momento, porque fíjense que evidentemente Dios prometió y cumplió, pero el texto nos está diciendo que en definitiva también ocurrió ¿a través de qué? De la fe. Dice el texto, fíjense conmigo, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, quedó embarazada por la fe. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya lo vamos a ver en más detalle, pero es impresionante cuando empezamos a pensar la obra del poder que tiene una fe que persevera y que confía en Dios. En definitiva, nada de lo que Él hasta acá haya prometido hacer falló o no se concretó. Cuando pienso en eso me viene a la mente las palabras de, por ejemplo, Josué, cuando al final de todo su ministerio y de las cosas preciosas y tremendas que hizo Dios en la conquista de Israel de la tierra prometida, al final Él cuando ya está por morir, en Josué capítulo 23, versículo 14, dice lo siguiente, me gusta como lo dice NBI, dice Josué al pueblo de Israel, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. O sea, voy a morir. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Y así ha sido siempre. El Nuevo Testamento todo el tiempo, y pasó tal cosa, tal como dijo el profeta, y tal como dijo, y tal, ¿por qué? Porque todo lo que Dios dice, todo lo que Él promete, lo ha cumplido. Entonces, si así podemos ver que una y otra vez la Escritura nos habla de que todo en el pasado que Él ha hecho hasta acá se ha cumplido, la pregunta es, ¿qué va a pasar con todas las cosas que todavía vemos? ¿Se van a cumplir
tal y como siempre ha sido. Es por fe que nos hemos convencido de eso y por ende perseveramos en nuestra vida de cristiana de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a todos estos conceptos, entonces podemos mencionar como la primera característica que el pasaje nos da respecto a la naturaleza de una fe que persevera, es que es una fe segura de lo que espera y convencida de lo que todavía no ve. Tiene certeza en cuanto a lo que está esperando recibir de acuerdo a lo que Dios le ha prometido y una convicción plena que lo hace vivir de acuerdo con lo que se ha prometido, incluso cuando todavía no lo ve. Realmente esta clase de fe era esencial para estos hermanos tan atribulados por las aflicciones y las persecuciones que estaban pasando a causa de Cristo. Debían aferrarse a las promesas de Dios en cuanto al futuro y esperarlas con confianza. Debían recordar que sus convicciones no tenían que fluctuar de acuerdo a las condiciones a su alrededor, sino que la fe perseverante demanda confiar, aunque no vea nada o no perciba nada bueno o positivo en cuanto a lo porvenir. El llamado del Señor es claro, no debemos confiar solo cuando las cosas vayan viento a favor. ¿Por qué? Porque si todo frente a ellos se desmoronaba, si todo frente a nosotros se desmorona y se cae, ¿eso nos da entonces vía libre para desconfiar de Dios? No. Tristemente sí, pasa que muchas veces lo hacemos, pero ¿debería ocurrir? Claro que no, de ninguna manera. Jesús le dijo un día a sus discípulos dubitativos, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Bueno, algo similar a lo que por medio de este pasaje el autor le estaba diciendo a estos hermanos afligidos y dubitativos. La segunda característica de la naturaleza de una fe que persevera es que es una fe que da buen testimonio a los que la poseen. El texto prosigue haciendo una mirada al pasado, porque por ella, versículo 2, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esta fe que dijimos, ¿no? Es certeza lo que se espera y convicción lo que se ve. Por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por un lado, cuando se habla acerca de los antiguos, podemos entender, de acuerdo, hay como debate de quién están hablando, porque aquí la palabra es como presbítero, como hablando de ancianos, pero básicamente, de acuerdo al contexto, de lo que se está hablando es acerca de los creyentes del pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver más adelante que va a dar una descripción de estos antiguos, todos los creyentes que se mencionan después. Esta gente de edades pasadas abrazó esta clase de fe. Incluso en momentos de su vida, cuando la situación era dura, no claudicaron, no dudaron de las promesas de Dios. Ellos, como estamos viendo, tuvieron certeza de lo que esperaban y una convicción firme de recibir lo que no llegaron a ver. Esto no es un cuento, hermano. De hecho, más adelante se van a dar, como vamos a ver a partir del versículo 4, casos concretos, no solo mencionando a las personas del Antiguo Testamento que tuvieron esta clase de fe, sino incluso de lo que esa fe perseverante los llevó a hacer, cosas que vamos a ver impresionantes. O dicho de otra forma, si no hubieran permanecido estas personas en esta clase de fe, jamás hubieran hecho las cosas que hicieron y que nos quedaron reflejados en las historias de las Escrituras. ¿Cuál fue uno de los mayores méritos de estos santos de la antigüedad, de estos antiguos? Que por medio de esta fe, dice acá, alcanzaron buen testimonio. Sus obras testificaron acerca de su fe y al hacer ese examen, el resultado fue positivo. Dieron un testimonio, pero dice aquí el texto, dieron un buen testimonio. Si como dijo Jesús, por sus frutos se conoce el árbol, los frutos de estas personas dieron testimonio de que tenían una fe perseverante y por ende una fe que agradó a Dios. Así que la segunda característica que el pasaje nos brinda acerca de la naturaleza de una fe que persevera es la siguiente.
Es una fe que da buen testimonio de aquellos que la poseen. Ahora, probablemente nos surja la pregunta de entender por qué el autor les habla acerca de esto a su audiencia original. Bueno, considero que hay una verdad muy importante que les quiere transmitir acerca de esta fe que da buen testimonio. ¿Cuál es ese concepto? Primero, hermanos, todas las personas, todas las personas del mundo, la de este tiempo, la de las épocas pasadas y todos los seres humanos que existan en este mundo, de una u otra manera tienen fe en algo. Todos. ¿Por qué? Porque tener fe es un rasgo natural del ser humano. Incluso los que dicen que no tienen fe en nada, la tienen. Incluso personas que dicen, ¿cómo vas a creer en Dios? ¿Cómo vas a creer en esto? Son los mismos que después, wow, viste, salió un video de un marciano que salió no sé en dónde, ¿no? Y ahí están mirando. Porque todo el mundo tiene fe en algo. Cuando usted se sienta, los que manejan en su auto, usted sabe que prende un motor que funciona a miles de revoluciones, con una combustión de miles de grados centígrados, con un combustible que puede explotar en cualquier momento. Y usted aún así confía y se siente en ese auto y lo arranca y anda. ¿Por qué? Porque confía en el que lo fabricó. Todo el mundo tiene fe en algo. El asunto es que, como aquí se menciona, la única fe que puede hacer perseverar a alguien y llevarlo hasta el fin de la meta de la herencia eterna es la que justamente se demuestra en los actos de la persona. Lo que testifica de ese creyente. Pensemos en algo del contexto, hermanos. Había gente que había estado en la congregación a la que se le escribe esta carta, que ya se había ido, que había abandonado la iglesia y había retomado su vida religiosa judía anterior. ¿Por qué lo habían hecho? Bueno, para así recuperar la paz y huir de las persecuciones a causa del Evangelio. ¿Qué se podía decir de estas personas que se habían apartado? ¿Se puede decir que no tenían fe? No, tenían fe, pero no una clase de fe como la que se describe aquí en este pasaje. Ellos probablemente seguían asistiendo a la sinagoga, a escuchar al rabino, leer la ley. Cumplían con los ritos religiosos judíos, obedecían algunos de los mandamientos de la ley de Moisés que a ellos les gustaba. No se puede decir en un sentido que no fueran creyentes. El punto es que esa fe que tenían no les llevaba a alcanzar un buen testimonio delante de Dios. Dios no se podía agradar de esa clase de personas porque al haber despreciado la fe cristiana, despreciaron al mismísimo Señor y Salvador Jesucristo. Sus frutos evidenciaron que no tenían la misma fe que estos antiguos, que sus antepasados, por más que decían pertenecer a su mismo linaje. ¿Por qué no era la misma fe? Porque los antiguos confiaron en el Mesías que vendría. Sus frutos testificaron acerca de eso. En cambio, estas personas religiosas, al rechazar a Cristo para simplemente vivir una vida superficial, religiosa, demostraron, ¿qué cosa? Un absoluto desprecio hacia el Señor. Una actitud que sus antepasados jamás hubieran mostrado. Cuando Jesús confronta a los líderes religiosos, y ellos se escudaban y decían, nosotros somos creyentes porque nosotros pertenecemos al linaje de Abraham. ¿Cómo nos vas a decir que somos falsos? Entonces Jesús los mira y le dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes no tienen la misma fe que tenía Abraham, porque nunca hubieran hecho sino lo que están queriendo hacer conmigo. Le está diciendo, si Abraham, un creyente genuino, hubiera estado en este tiempo acá, de ninguna manera me hubiera rechazado a mí.
Así que entonces la cuestión no era confesar si se tiene o no se tiene fe, porque en definitiva, como dijimos, todos tienen cierto grado de fe, sino los frutos que esa fe provoca. Si la fe de la audiencia original era una fe que perseveraba, al igual que los antiguos, los llevaría a alcanzar buen testimonio delante de los hombres y principalmente delante de Dios mismo. Él lo va a decir simplemente un par de versículos más adelante, pero sin esta clase de fe de la que estoy hablando, es imposible agradar a Dios. No se puede. Entonces, no había nada más importante para sus vidas que eso. Finalmente, la tercera característica de la naturaleza, una fe que persevera, es una fe que considera las cosas como Dios dice que son. Versículo 3. El pasaje prosigue hablando acerca de un evento de la historia, aplicando los conceptos que hasta acá hemos visto. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Anteriormente, para mencionar un aspecto de la fe, de la naturaleza de esta fe, el autor evocó a los ejemplos del Antiguo Testamento de creyentes y cómo su fe los llevó a alcanzar un buen testimonio. Pero ahora, en este último versículo de hoy, nos situamos en una ocasión anterior a todos ellos. Al momento cuando el universo fue creado, se resalta que de acuerdo a la información que tenemos del libro de Génesis, el autor dice que todo fue constituido, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Algo que en el relato del primer libro de la Biblia lo vemos con toda claridad. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 3 de Génesis, ¿qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nada más. ¿Ven? Lo que dice el autor luego de Hebreo es lo que se va acá. La luz fue ¿por qué? Porque Dios dijo, por su palabra. Por otra parte, se resalta, volviendo a nuestro texto, que el universo que vemos fue creado de lo que no se ve. O sea, que Dios no utilizó elementos preexistentes materiales para hacer todo lo que hizo. No es que agarró algo que ya existía y entonces lo formó y hizo algo nuevo. Para crear el universo, no dice simplemente que Él solo habló y las cosas se hicieron. Hace muchos siglos que se refiere o se define esta enseñanza como, se le llama así como creación ex nihilo. Cosa medio rara. Es un vocablo en latín que significa de la nada. O sea, es creación ex nihilo, es creación de la nada. Significa eso en latín ese texto o esa declaración. Creación de la nada. No hizo falta nada más que el Señor hablando para que todo el inmenso universo fuera creado. Ese es el testimonio que se nos ha dado. Que todo fue creado de la nada solo por medio del accionar de la palabra de Dios. Pero falta agregar un asunto central en este versículo 3. ¿Qué dice el texto? Por la fe entendemos que el universo fue constituido de esta manera, que se menciona luego. Realmente es muy significativo lo que el autor está declarando. Él dice que cada cristiano entiende o considera que el universo entero fue creado solo por medio del accionar de la palabra de Dios y que entonces todo lo que se ve fue creado de la nada. Así es lo que está diciendo aquí. Una vez entendido lo que el texto explica, lo interesante es comprender cómo se conecta con lo que viene enseñando, porque venía como dando otro argumento y ahora da esto. Pensemos, anteriormente se detalló que una fe que persevera es una fe segura de lo que espera y convencida de lo que no ve, y que a su vez da buen testimonio a los que andan en ella. Bueno, lo que hace el autor aquí es traer un ejemplo que ahora involucre a todos los creyentes en cuanto a cómo se aplica en este concepto, para entonces luego agregar uno adicional que está ahí de manera indirecta. El relato de la creación es claro. A ver, pensemos, cuando en Génesis 1.1 se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el término utilizado en el hebreo para crear es la palabra bara, que es usada solamente en relación a Dios y que se traduce como crear de la nada. O sea, solo Dios lo hizo
y solo Él lo creó de la nada. La pregunta sería, ¿y cuál creyente ha estado en ese momento para ver eso? Ninguno. Ninguno estuvo. Nadie estuvo en ese momento. ¿Usted conoce a alguien que estuvo? No. Uno dice, Mirta Legrand, no, tampoco estuvo. No es tan vieja. Nadie estuvo en ese momento. Incluso cuando Adán y Eva fueron creados, ya el universo visible ya estaba. ¿Quién testificó acerca de los sucesos de la creación? Dios. Dios nos testifica. Él inspiró a Moisés, el escritor del libro de Génesis, a que relatara los eventos del comienzo de la historia. ¿Cuál es la certeza y convicción de todo creyente? De estar seguro de que esto es así, aunque no lo haya visto, e incluso aunque resulte increíble para la propia mente humana que de la nada pueda surgir algo. Para nosotros, ¿cómo puede ser? ¿Cuál ha sido la actitud también a la par que han tenido los creyentes? Considerar que esto es tal como Dios lo ha dicho y por ende entonces declararlo de manera abierta. Cualquier cristiano que lee esto y que ha entendido y le preguntan cómo fue creado el universo, que dice, Dios lo creó por su palabra. ¿Cómo lo creó? De la nada hizo algo. Si entendemos o consideramos algo de una manera, lo normal es entonces confirmar, tanto en nuestro interior como exteriormente, que eso es tal cual lo hemos comprendido. Incluso no daríamos un buen testimonio si nuestras acciones no estuvieran en consonancia con nuestras convicciones. Si entiendo que la creación fue realizada solo por la palabra de Dios y que de la nada ha hecho todo, sería algo muy malo que luego testificar otra cosa. Que luego dijera, no es así. Ahora, solamente queda algo por revisar. ¿Es por fe que estamos seguros de lo que esperamos? ¿Es por fe que estamos convencidos de lo que no se ve? ¿Es por fe que alcanzamos buen testimonio? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, es por fe también que entendemos que este relato bíblico es tal cual se nos enseña. No lo veremos de otra manera porque por la fe, que no es algo ilusorio, sino seguro, se afianza esta fe en la seguridad del testimonio que Dios mismo nos ha dado, aunque nosotros no lo hayamos podido ver. Así que no hay lugar para la duda en cuanto a esto. Y reflexiono solamente, hermanos, un pequeño paréntesis antes de avanzar. Este pasaje, de manera indirecta, tira por tierra cualquier argumento a favor de la creación del universo, sea fruto de una cadena evolutiva, o que el medio por el cual lo que vemos pudo haber sido hecho sea otro aparte de la palabra de Dios. A ver, si bien es normal que los incrédulos busquen teorizar y alejarse de la postura bíblica, es triste y llamativo que haya personas que afirmen ser cristianas y que no consideren el relato del libro de Génesis como verídico y que por ende prefieran inclinarse por teorías humanas. Les resulta más convincente lo que dijo una persona hace 100 o hace 50 años que Dios que está desde el comienzo de la eternidad. ¿Qué podemos decir de alguien así que se dice cristiano y que no cree en esto? Bueno, que no tiene la clase de fe que el texto afirma que se requiere para perseverar. Habiendo dicho esto, habiendo aclarado esto, creo también que en definitiva hay aquí un concepto adicional que se desprende del ejemplo que se ha dado y que es la tercera característica que el texto nos da respecto a la naturaleza de una fe que persevera. ¿Cuál es? Que es una fe que entiende o que considera las cosas como Dios dice que son. A ver, Él dijo que creó todo por su palabra y de la nada. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Entendemos por medio de la fe que esto es así. Y punto final. Ahora bien, vayamos al meollo del asunto para entender por qué digo que esta es una tercera característica. Si esto es cierto respecto a este evento de la historia, lo mismo se puede decir acerca de cualquier otra cosa que Él haya declarado.
todo lo que Dios dice que es, entendemos que es así. ¿Eso incluye las promesas respecto a nuestra salvación presente y futura? Por supuesto que sí. ¿Eso también atañe a las advertencias que da a los que se apartan del Señor, a los que se apartan de la iglesia? Obviamente la respuesta es la misma, un sí rotundo. Así que entonces el creyente ejerce su fe en la palabra de Dios y por lo tanto persevera en el camino con fidelidad, incluso en los momentos de aflicción, cuidando de sus pasos no se desvíen, aunque sienta la tentación de bajar los brazos. ¿Por qué lo hace en definitiva? Porque confía. ¿Qué es lo que confía? Que Dios le ha prometido que si persevera, un día recibirá la herencia eterna. Y por eso persevera. ¿Por qué no se desvía? Porque entiende que si se desvía, la va a pasar re mal. ¿Por qué? Porque Dios dijo que eso va a pasar. Esto es lo que el autor de la carta quiere que su audiencia original comprenda. No se puede perseverar sin una fe que está segura y convencida de que las cosas son como Dios dice que son. Solo esa fe puede alcanzar buen testimonio delante de Él. Y solo una fe así es la que podía conducirlos a la herencia eterna que el Señor dará a todos los que perseveran en Él. Hablando de Dios, en Romanos 2, 6, 7, el Señor dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e inmortalidad. Eso es lo que Dios promete. Esto es lo mismo que ha llevado a que los antiguos en el pasado pudieran seguir adelante hasta el punto de partir de este mundo sin recibir todavía lo prometido, pero aún así saludándolo. Dice, ya lo hemos visto y lo vamos a ver luego más adelante, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué creyeron y saludaron lo que todavía no vieron? Porque confiaron en que las cosas eran como Dios les dijo que eran. O sea, estaban seguros de que un día recibirían lo que se les prometió y como resultado entonces, aunque murieron, se mantuvieron fieles en esta vida, incluso en los momentos de prueba. Veamos, para terminar, algunas aplicaciones para nuestra vida del pasaje de hoy. Primero, pienso que al igual que a los creyentes de aquel entonces, es muy bueno que se nos recuerde que para perseverar en el camino tenemos que abrazar por medio de la fe las promesas de Dios. Y más cuando estamos en el momento de aflicción, más tenemos que abrazar la promesa de Dios. Como hace un tiempo atrás decía, ¿se acuerdan? En la historia del progreso del peregrino, la llave de la promesa fue la que pudo librar a Cristiano y a Esperanza del castillo de la duda en el cual ellos estaban. Pero las promesas solo pueden producir este efecto liberador en momentos de aflicciones. ¿Cuándo? Cuando depositamos nuestra fe en esas promesas. Por eso, hermanos queridos, que tu confianza no esté en aguardar que las cosas cambien a tu alrededor. ¿Por qué no podés esperar confiar en que las cosas cambien? Porque tengo que ser honesto, capaz que las cosas nunca cambien. ¿Qué vas a hacer? Que tu fe descanse en confiar en las promesas de Dios reveladas en su palabra, porque esas son la única base sólida que nos permite perseverar sin depender de las circunstancias que estamos afrontando. El problema no es solo tener fe, sino dónde están puestas, en sus promesas o en nuestras circunstancias. Otra aplicación, pienso que este pasaje y el que veremos posteriormente nos presenta un concepto claro y que en el libro de Santiago justamente resume de una forma simple y categórica. Una fe sin obras es una fe muerta en sí misma, como dice Santiago 2:17. O sea, si tu fe no te lleva a dar un buen testimonio delante de Dios y de los hombres, tales como lo hicieron los héroes de la fe, entonces, ¿qué tenés que hacer? Reflexioná acerca de tu fe. Reflexioná. No es que nuestra fe nos salven, no es que nuestras obras nos salven. No estoy diciendo eso.
Pero una fe aprobada, una fe que da un buen testimonio, es una fe que produce cambios evidentes en nuestros pensamientos, en nuestras convicciones, en nuestros deseos y en lo que hacemos. Una fe que persevera es una fe que nos ha salvado de tal manera que progresivamente vamos renunciando a las cosas de este mundo que nos honran al Señor para ahora cada día más ser más y más como Cristo. Algo de esto Pablo lo dice a Tito en capítulo 2, versículo 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, esta fe que evidencia en un buen testimonio tampoco depende de las circunstancias. Cuando hablamos de que la fe que está viva, que es real, que es genuina, que persevera, es una fe que produce buenas obras, esas buenas obras no pueden estar relacionadas o son directamente proporcionales a que las cosas estén bien. Porque ese es a veces el problema que tenemos. Cuando estamos bien, cuando todo va para adelante, buenas obras un montón. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están bien? Muchos cristianos tienen una visión similar a esta, aunque no lo digan abiertamente. Bueno, en los días que todo vaya bien voy a crecer. Amén, pastor. Pero en los días difíciles no me pidan que sea obediente, porque es imposible, porque no puedo. Porque no puedo ser fiel en esos momentos, porque me cuesta. Porque es muy duro. Bueno, vivir de esa manera no es lo que Dios espera de tu vida y de la mía. Él quiere que yo sea fiel y que vos seas fiel. Él quiere que tu fe se testifique en buenas obras cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Él quiere que vivamos con fidelidad a su voluntad, tanto en momentos buenos como en los malos. ¿Cómo se logra eso? Por medio de la fe. En tercer lugar, queda claro también, como una aplicación, que hay una relación estrecha entre la fe perseverante y las Escrituras. Como vimos hoy, la fe entiende las cosas como Dios dice que son. Como Dios dice. ¿Y cómo sé lo que Dios dije? No sé, ahora cuando salga acá voy a ver un profeta que me diga lo que Dios me diga. No. ¿Dónde sé las cosas que Dios me dice? Su palabra. Que tengo todo lo que necesito que Él me diga. Ahora, ¿cómo podés saber lo que Dios dijo si no estás sumergido en un estudio metódico y diario de su palabra? Si eso no pasa, si no estudias sobre lo que Él dijo, pueden llegar a acontecer dos cosas graves. Una, puede ser que al no tener el conocimiento suficiente acerca de las enseñanzas de Dios y de las promesas del Evangelio, cuando venga el momento de la lucha o de la prueba, tu fe va a flaquear. Definitivamente una de las cuestiones que más ha fortalecido nuestras vidas en los momentos de las aflicciones es saber que Dios es soberano. Que Él es soberano sobre todo lo que nos pase, que Él es fiel, que Él es bueno. Son cosas que tengo que entender para que entonces mi fe no flaquee cuando esté en momentos difíciles. Pero ¿cómo lo voy a saber si no estudio? ¿Cómo podés aferrarte entonces? La verdad es que no entendés en profundidad. Te dije dos problemas graves. Uno es ese, el otro es que confíes en cuestiones que no son bíblicas. Hay creyentes que se frustran porque las cosas no salen como esperaban y dudan respecto al cuidado del Señor. Alguien dice, no, pero yo estaba seguro que Dios me había prometido que me iba a dar un auto 0 kilómetros. Ah, bueno, ¿qué versículo? No sé, pero alguien me había dicho por ahí. No, Dios no te prometió nada de eso. Vos te hiciste la idea de que así iba a ser. Porque dice, no, Dios me prometió, ¿no? Y justo te llamaron, ¿no? Te llamamos a la concesionaria tal. ¡Ah, gloria a Dios, la promesa de Dios! ¿No? Y se endeudan hasta donde no pueden. Y dice, no, pero que Dios me había prometido. No te prometió nada.
El problema no es que Él te haya fallado con eso, sino que esos creyentes esperaron algo que no se les había prometido. Entonces, ese es otro problema. Ahora, para poder crecer entonces y no tener una fe o que flaquee o que se frustre, se requiere que crezcamos en el conocimiento acerca de las Escrituras. Como dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y ahí está la clave, creciendo en el conocimiento de Dios. Si no está eso, no puedo crecer. Algo también que surge de esta enseñanza es el consuelo y el ánimo que puede producir a nuestras vidas. Si bien todos los cristianos pasan momentos de dudas y temor, situaciones que los debilitan y los hacen sentir con ganas de bajar los brazos, la realidad es que en medio de estas pruebas, la fe que persevera es un recurso que no les va a faltar a aquellos que la buscan. El Señor sostiene a los suyos porque es nuestro gran sumo sacerdote. A veces consolará nuestros corazones cuando quebrantados recurramos a Él con fe pidiendo ayuda. En otras ocasiones usará su palabra para exhortarnos y alimentar nuestra fe, de modo que su poder se refleje en no ceder ante las presiones del mundo, del maligno o de nuestra propia carne. También habrá momentos cuando a causa de nuestra desobediencia nos disciplinará para que la corrección provoque temor y entonces no nos deslicemos. En definitiva, su obra provee el ánimo suficiente para recordar que aunque los momentos de aflicción nos quebrante, la fe que se nos ha dado por gracia va a vencer sobre toda lucha y prueba y nos llevará al fin. ¿Por qué Dios obra de esa manera? Con el propósito de que al fin de todo, cuando nuestras luchas acaben aquí, como dice ese himno, Él reciba toda la gloria y la alabanza de su pueblo. Hermanos, perseveramos porque confiamos en Cristo. Confiamos en Cristo porque hemos sido redimidos por Él. Por lo tanto, todo el que vence lo hará en virtud de que ha puesto su esperanza y su confianza en Jesús. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, me gusta como lo dice NBI, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y finalmente dice el autor Juan, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por último, pienso que este texto es un llamado para aquellos que todavía no han abrazado la fe verdadera. ¿Cómo lo saben? Porque su vida no da un testimonio bueno. Sus obras no reflejan un cambio de vida. Por lo tanto, si esta misma tarde partiera de este mundo, sabés muy bien que no tenés ninguna certeza respecto a tu destino eterno. Lo que te espera si todavía no estás en Cristo es la condenación eterna en el infierno a causa de tus pecados, los cuales todavía no han sido perdonados. Pero eso hoy puede cambiar. El Evangelio anuncia las buenas noticias de salvación. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo. Él se hizo hombre, vivió una vida perfecta y al fin de su ministerio terrenal el Padre cargó sobre él toda la ira a causa del pecado de la humanidad. En la cruz Jesús murió. Fue el sacrificio necesario y completo por nuestros pecados. Pero el testimonio de las palabras de Dios es que al tercer día resucitó con poder. La tumba no lo pudo retener y hoy te llama a que vengas a Él con fe, confiando en su obra redentora. A que entonces, arrepentido por tus pecados, lo confieses como el único y suficiente Señor y Salvador sobre tu alma. Su promesa segura, es que si de corazón hoy te humillás ante Él y clamás por su misericordia, recibirás el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Tu vida realmente cambiará para siempre. Finalmente, querido oyente, me resta preguntarte, ¿qué harás hoy? Vení hoy a Cristo. No lo esperes más.